Zoom 95.5 FM. La responsabilidad es del Oso. No tiene derecho a fallar. No puede fallar al pueblo de Sonora. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Qué bueno, Puma, que pones ese, y se me olvida decirte, pero siempre va a ser la entrada de medio, ¿no? De medio programa, para recordarle pues al señor gobernador que lo que dice don Peje, que pues a final de cuentas ya en términos reales viene siendo su jefe supremo, ¿no? No tiene derecho a fallarle al pueblo sonorense. Bueno, Dacho Lagarda, gracias por aceptar acá la invitación. Acá es la segunda, ¿no? En este nuevo proyecto. Sí, la vez pasada no recuerdo algún tema histórico nos viniste a contar, pero hoy vienes a hablarnos sobre cómo es el funcionamiento de Nilicresón, esta institución que ahorita está muy en el ojo del huracán por todo este caso del cártel inmobiliario. Pero bueno, también nos vas a explicar antes de entrar al funcionamiento cómo las fórmulas y por qué se incrementa el impuesto del traslado de dominio, lo que mañana se va a votar y seguramente pues va a pasar, ¿no? Y el impuesto predial también, creo. Y el impuesto predial, así es. Bueno, ahí cuál es porque me hacías unas precisiones, ¿no? De la mesa que tuve, me parece el lunes con Zúñiga y Daniel Rivera. Sí, lo que pasa es que además de ser historiador, que eso toda mi vida, yo trabajé muchos años en el gobierno y trabajé 18 o 20 años en el mundo catastral y registral. Esa fue mi carrera burocrática, ya estoy fuera de eso, pero la conozco. ¿Cómo se incrementa los impuestos inmobiliarios o las contribuciones municipales o los impuestos municipales? La ley de Hacienda Municipal, que es aplicable a todos los municipios, establece cuáles impuestos deben de existir, y las leyes de ingresos, que son anuales y son municipio por municipio, cada municipio hace su ley de ingresos, establecen las tasas que se deben de aplicar para calcular el monto de los impuestos inmobiliarios. En este caso son dos: el impuesto al traslado de dominio y el más famoso de todos, que es el impuesto predial. El impuesto predial es el más difícil de todos de explicar, pero voy a tratar de hacerlo con manzanas y peras. El impuesto predial se calcula de la siguiente manera: el valor catastral de la propiedad por la tasa que se establezca en la ley de ingresos. ¿Cómo se calcula el valor catastral? Se calcula sumando el valor del suelo, el valor del terreno, más el valor de la construcción. La suma de esos dos valores da el valor catastral. Pero, ¿cómo se calcula el valor del suelo y cómo se calcula el valor de la construcción? Pues algo bastante complicado y es toda una técnica muy, muy depurada. El valor del suelo, del terreno, está en función del valor por metro cuadrado del terreno por los metros cuadrados del predio. Entonces, cada valor catastral es como la huella digital. No significa que, porque yo vivo aquí, el de enseguida valga igual que la mía. Yo siempre se los he explicado cuando me dicen, ¿por qué mi casa vale $1,000,000 de pesos? O paga 500 pesos de predial y el de enseguida paga 300. Pues lo mismo, porque cuando le cae la lotería al de enseguida, tú reclames que no te cae a ti, ¿qué tiene que ver? Entonces, es igual. Entonces, el valor catastral de una propiedad es como la huella digital y puede ser que dos propiedades tengan el mismo valor. Eso es casualidad. Y lo explico de manera muy radical. Si alguien compra un terreno de 200 metros que vale 1,000 pesos el metro, 200,000 pesos, allá en una colonia de la orilla de la ciudad, y tiene mucho dinero y construye arriba de ella una mansión de 5 millones de pesos. ¿Cuánto vale esa casa? 5,200,000 pesos. Suele suceder. Ya sabemos quiénes son los que hacen esas casas. Sí. Si alguien vive en la Pitic y compra un terreno de 1,000 metros y que vale 600,000 pesos el terreno y construye una casa de 2 millones o de 500,000, esa propiedad vale 1,200,000, igual que la que está allá. No, los valores no son por dónde está mi casa, es la suma de todas esas variables. Y para calcular el valor de la construcción, pues hay muchas tipologías constructivas, hay como 100 tipologías que usan esto, que tienen este enjarre, que tienen este piso, que tienen este mosaico, este azulejo, este techo, muchas tipologías que ya están establecidas a través de la historia por los metros cuadrados. Y hay propiedades, casas que tienen 3, 4, hasta 5 tipologías constructivas.
Entonces, este entramado de datos es lo que da el valor catastral. Okay. El valor del suelo, claro que está por diferentes zonas. Ese sí es un poco más homogéneo. Y doy un ejemplo radical. La Pitic puede valer 3,000 pesos el metro cuadrado. En la Pitic, que es una zona de valor. Y cruzando el Boulevard Quino, está la colonia Country Club, y ahí puede valer 1,000 pesos. Lo único que los divide es el Boulevard Quino, Así es es. otra zona. Entonces, La de los igualados, ¿no? la de los igualados. Entonces vale menos que. Y también hay otra variable que es más complicada, las bandas de valor. El Boulevard Quino es una banda de valor. Está al pie de la Pitic y al pie de los igualados, pero por la orilla del Boulevard Quino vale 5,000, 8,000 pesos. ¿Quién determina el valor de la propiedad? ¿El mismo mercado? ¿Cómo venden los hermosillenses al año sus propiedades? Ese es un registro que se tiene y se sabe en cuanto. El valor de mercado es el principal mercado. Y eso es el que lo sube o lo baja. Y también en el suelo las condiciones de infraestructura que tiene ese terreno. Y en la construcción, el precio de los materiales para construcción, que se incrementa cada año. Por lo tanto, el valor de las propiedades, todas nuestras propiedades, se incrementan cada tanto tiempo, cada año. Irremediablemente se incrementan, porque lo que le llaman plusvalía. Así es. Por lo que quieras. Entonces el ayuntamiento tiene que hacer un cálculo de ese valor del suelo en cada una de las zonas y cuánto están valiendo ahora las tipologías, porque sube el cemento, sube el acero, sube la mano de obra, y tiene un cálculo y así calcula el valor catastral. Muy bien, ya tenemos el valor de la propiedad, ya tenemos la manzana. Y el ayuntamiento autoriza las tasas que se le va a aplicar a ese valor para calcular el impuesto. Eso sí depende del ayuntamiento. Okay. Y dice qué tanto le voy a morder. Y en Hermosillo, cada ayuntamiento hace sus propias tasas. En Hermosillo es una estructura tarifaria. Las propiedades que valen entre 0 y 1 millón, poquita tasa. Los que valen más tasa. Las propiedades que valen más tasa. Entonces, no puede existir eso que se diga que se incrementó el 5% el valor. No. Si tú en un año tienes una casa de 100 metros y en el año le construyes 100 metros más, ¿se incrementó tu valor? Entonces no se incrementó el 5% porque ahora tienes otra tasa, porque tu valor subió, te puede subir hasta el 30-40% tu impuesto. El año pasado pagaste 3,000 pesos y hoy pagas 5,000. ¿Cómo subió? Es que construiste 100 metros y ahora vale más tu casa. Tiene otra tasa, por lo tanto, y aunque tuviera la misma del año pasado, tienes más metros construidos, tienes más valor de tu propiedad. Así es como funciona el impuesto predial, y a cada quien le sube el impuesto predial en función de qué tanto se incrementó el valor de su propiedad. Pero lo que están acá incrementando ahora el ayuntamiento es ese porcentaje de lo que van La tasa, ¿no? La tasa. Entonces, No sé si la incrementaron este año o solo el sí, año esos pasado. son, no, ahí viene un incremento para De esto. la tasa. Sí, sí. Pues entonces va a subir el impuesto Sí, predial. sí, totalmente. Si tu casa valía 1 millón de pesos con una tasa de 2%, tanto predial. Si esa tasa vale los mismos 1 millón de pesos y ahora la tasa es 3, pues va a subir Muy bien. más. Muy bien. Ahora, entrando al funcionamiento del ICRESON, a ver, tú estuviste en el área de informática y cada sexenio, por lo menos de que yo me acuerdo, o por lo menos de Burs, no recuerdo mucho de López Novale, tú lo estuviste sí, todo, sí. ¿no? Y la mitad con Burs. Pero sí recuerdo que a partir de Burs, pues se anunciaba una millonada para digitalizar todas las escrituras. Y luego viene Padre lo mismo, y viene Claudia Pavlovich lo mismo. Y resulta que digitalizado pura madre, no hay nada digital. Y por eso luego este tipo de fraudes como el tan comentado con el cártel inmobiliario. ¿Qué sucede ahí, El Nacho? Instituto Catastral y Registral nació en 1992 y lo creó el gobernador Beltrones. Me tocó a mí, el 92. Es el primer instituto catastral y registral en el país. Antes era el registro público de la propiedad y la dirección de Diferencia catastro y registro de la propiedad. ¿Cuál es la diferencia? Una gran diferencia. ¿Para qué? Porque muchos creen que es lo mismo. A ver, No. a ver, venga. Para eso estoy aquí. El registro público de la propiedad es el registro de las propiedades inmuebles y de comercio, las empresas registral y de comercio, Ajá. que se registran con el propósito de darle seguridad jurídica a la tenencia de la propiedad y del comercio. Sí. El catastro es el inventario de los bienes inmuebles localizados en un territorio con sus datos de valor, propietario, poseedor o propietario,
y demás datos que sirven para calcular el valor catastral y para calcular los impuestos inmobiliarios. Y eso no se duplica ahí porque el ayuntamiento está catastro, ¿no? Y luego está el ICRESON, que también pues es catastral y registral. A ver, ¿cómo está el show? Es como la Policía Estatal Investigadora y la Policía Municipal. Tienen patrullas, usan uniforme. Nada más que unos son preventivos, los otros son investigadores. Son funciones diferentes. Entonces, ¿quién hacía la función registral toda la vida? El Estado. ¿Quién hacía la función catastral toda la vida? El Estado. El Estado. Pero desde el 1983, la facultad de llevar el catastro se la dieron a los ayuntamientos. No la agarraron y la siguió ejerciendo el Estado. Hasta el año primero del 2000, ya la agarraron los ayuntamientos. Hoy en día, la función catastral ejercen los ayuntamientos. Y son funciones diferentes, porque acá en el catastro se registra la propiedad y la posesión. En el registro público no, solamente la propiedad. Y en la palabra posesión está el secreto en esto de del cartel inmobiliario. Del tráfico inmobiliario. O sea, eso está en catastro, ¿es eso? En todos los catastros municipales. Sí. Pero los ayuntamientos cada mes le envían por ley al Instituto Catastral y Registral la información catastral de cada mes. Ellos la resguardan y la tienen. Okay. Entonces ellos también la tienen y la pueden utilizar. ¿Cuál es la función del Instituto Catastral y Registral? Resguardar la información más importante que puede tener un ser humano, que es su patrimonio inmobiliario y de comercio. Y ahí es donde está y cómo debe de funcionar. El sistema de registro, en el registro público es el sistema de libros. Y ahí viene el problema. En este estado, hay estados que llevan el sistema de folio real. Y explico qué es una cosa y qué es otra. Cada vez que esa propiedad sufre un cambio, el que sea, por ejemplo, tienes tu propiedad y se la vendes a alguien. Tiene un número de inscripción en el registro público. Y en el catastro se llama clave catastral, son cosas diferentes. La tienes inscrita y dicen, quedó registrada con este número. Tú la vendes y yo la compro. Mi compra y mi predio y mi compra queda registrado con otro número en otro libro. ¿Esa es responsabilidad de? El registro público de la propiedad. ¿Y el notario ahí dónde entra? Porque, por ejemplo, aquí ayer dijo Huberto Robles Pompa y en otras entrevistas ha dicho que ellos no tienen la bronca porque ya venía con una fe pública del notario y que no hay un procedimiento para checar si es real. No sé, a ver. Sí, es cierto. Sí. ¿Qué pasa cuando tú hay una traslación de dominio, una adquisición de un bien inmueble? Lo primero que tiene que ir el vendedor es con las escrituras originales que dice ahí con qué clave catastral está registrado en el catastro y con qué número de inscripción está inscrito en el registro público. Todo seguro, todo limpio. Y va el comprador ante un notario, porque el notario es el que da fe de esa adquisición. Es una extensión del Ejecutivo, pues, sí, ¿no? Es una concesión del Ejecutivo, como la concesión de los expendios de cerveza. Entonces le dice el notario, a ver, ¿quién eres tú? Compruébame que eres tú el propietario, la cédula, INE. Dime tú. Entonces, aquí vino y me dijo fulano que era dueño, y me dijo fulano que estaba adquiriendo en $1,000,000 pesos. Nada más da fe el notario. Él no cuestiona cómo lo adquirió, él no es nadie para averiguar, ¿no? La escritura dice todo, y él se presenta y es él se presenta es él, y hago la nueva escritura donde digo bla 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 bla, que se le vendió a aquel. Eso se lleva al catastro. Primero, hay que llevarlo al catastro. Y el catastro, ahí tiene la clave catastral y dice, a ver, el que dice que está vendiendo, está registrado aquí como sí, es el mismo. El que está en la clave catastral. Y de ahí pasa al registro de la propiedad. Se da de alta en el catastro y del catastro se va al registro público de propiedad y en teoría, pues todo perfecto y queda inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Y el registro ahí de la propiedad no tiene que corroborar datos Por supuesto que tiene que verificar que el que dice que es el vendedor, que dio fe ante el notario que es el vendedor que tengo inscrito. Entonces aquí tiene que cotejar si realmente el notario está diciendo también la verdad. Claro. Porque por ejemplo, Robles Pompa dice que no es así. Claro, pues para eso son los calificadores. Sí, no, para pues verificar, ¿para qué? Entonces, para verificar, como cuando das el traslado de dominio de un carro. También en la agencia fiscal tienen los datos del carro y te identifican con las placas del carro, ¿verdad? Sí, es igual. Entonces los registradores dicen, no, aquí está mal dicho aquí. Notario, hiciste mal la escritura, porque no es cierto que lo que se llama los antecedentes. La bronca es que el Instituto Catastral y Registral resguarda la información inmobiliaria de todos los sonorenses, por lo tanto debe ser un resguardo seguro.
seguro tanto físicamente en los libros, que no se mojen, que no se quemen, que no se roben hojas, que no metan la mano los usuarios, y en el inventario que está en el sistema de gestión registral y catastral, el sistema informático, que es que me tocó a mí manejar. Y la forma más segura ahora, hoy en día, nunca hay seguridad, Sí, claro. Es digitalizar los libros y guardarlos, meterlos en un servidor monstruoso que teníamos ahí, gigantesco, y guardar los libros en un lugar seguro para que sirvan solamente de respaldo, como hacen los bancos, Sí. con tus datos de tu tarjeta de crédito o tus bienes, dinero. El problema es la vulnerabilidad que tiene el registro público de la propiedad del catastro con esa información. ¿Qué pasa con esto del tráfico que se habla? Pues hay quienes dicen, y si lo hacen, que se la pasan como los coyotes viendo ubicando, sí. Quienes no han pagado los prediales, Sí, todo que esto. tiene muchos años, Ajá. que están... Que dé señas de que está abandonado, pues, ¿no? Sí. Y la el única predio. manera de saberlo es en el catastro. Esa propiedad que está ahí tiene mucho tiempo abandonada. ¿Por qué está abandonada? Porque tiene una irregularidad jurídica. Un proceso intestamentario, un conflicto jurídico, o el típico, ¿no? Que me ha tocado miles de veces. El señor que se fue a Los Ángeles a trabajar y nunca volvió. Entonces se queda ahí. Como aquí vale la posesión, en el catastro y en México, por el modelo romano que tenemos jurídico, el código romano y napoleónico, y no el código anglosajón como tienen los norteamericanos, que solamente existe la propiedad privada. Private property. Cruzas un pie sobre mi propiedad, tengo derecho a darte un escopetazo. Aquí no. Aquí le rentas a alguien la casa. Y si te descuidas, hace un procedimiento y te la quita. Sí. Entonces esa vulnerabilidad también jurídica ayuda a eso. Entonces dicen, a ver, averíguame esa propiedad, pues tiene como 30 años que pues ni paga el predial, ni se vende, ni nada. Queda registrado en el catastro que no hay nada. Y también, entonces inician un procedimiento, pues puede ser grotesco, como decir, aquí voy ante notario, y el notario da fe que no soy yo el dueño, es otro. Y con una identificación falsa o con una firma falsa. No sé cómo será, no lo conozco. Se habla también hasta de borrar registros. Sí, también. Y También, cambiarlos. claro. Eso tiene que ser, no hay otra parte que no sea el registro de la propiedad, En el ¿no? catastro. Y luego en el registro público. Y como ellos Entonces, tienen... catastro del ayuntamiento, o sea, o hablando del ICRESON. No, catastro municipal puede ser donde obtengas eso. Y pero como la información del catastro municipal se le entrega al Estado, también puede ser en el catastro estatal porque ya tienen la información. Cuando yo fui director de catastro, pues era brutalmente rígido con eso. Y pues sufrían mucho conmigo los coyotes. Y pues, hasta me amenazaron de muerte. ¿A poco? Sí. Entonces, para que veas cómo o se sea maneja. que esto No tienes idea. viene desde mucho tiempo No atrás. tienes idea de lo Sí. que representa el valor de la lucha por la tierra Sí. en cualquier municipio de América Latina. Entonces, yo tenía me pedían que les regalara la base de datos, se llama. Véndeme la base de datos. Pero yo nunca se lo vendía a nadie, tenía prohibidísimo, amenazado de muerte al que le fuera a vender. Cuando ya de muchos años después de que dejé yo trabajar ahí en el catastro, un sobrino mío que después se dedicó a esto del vender propiedades, me dijo, ay tío, no, yo no permito. Me dijo, tío, cuando usted estuvo ahí, yo siempre la tuve, la compraba. 1,000 pesos me la vendían. Sí. Mi propio sobrino. Los agentes inmobiliarios Sí. compran. Eso es muy vulnerable, pues muy poroso. ¿Cómo le haces para evitar eso? Pues entonces, digitalizándolo y con un buen programa, ¿no? Porque de pronto meten programas en varias dependencias que todo el mundo le mete y es fácil borrar, tú sabes, ¿no? No, el catastro es de otro nivel, sí, de otro nivel, pero todo. Yo aprendí en el mundo catastral que no hay nada seguro en esta vida, nada. Lo mismo se te pierde el papel que se te pierde el registro. Bueno, digital. ¿y cuál sería el pretexto de los gobiernos pasados que han anunciado millonadas para digitalizar y que no lo han digitalizado? No hay otra más que se lo roban, ¿no? Pues, digo, que pues si no está digitalizado, entonces ¿dónde acabó el pinche recurso, no? Cuando yo entré en el 97, el gran problema era la modernización de los equipos. Era del 92, ya habían cumplido su ciclo. Y claro que compramos en Miami un super servidor de 3 millones, era carísimo todo. Computadoras nuevas y demás. Ahí se fue el sexenio, pero después llegó otro sexenio, que creo que fue el de Burs, cuando Edmundo Chávez era vocal del ICRESON, pues ahí se hizo un proyecto de $2 millones que puso el Banco Mundial para digitalizar el catastro de Sonora, el registro público. ¿Por qué?
porque en esa época era cuando estaba el boom en Puerto Peñasco de la venta de bienes inmuebles por los gringos, y el gobernador de Arizona se quejó, con el gobernador López Nogales, me acuerdo, en una reunión grande de esas de Sonora, Arizona, en Peñasco, y dijo que era vulnerabilísimo porque había hasta 5 propietarios en Peñasco de lo que estaban comprando los gringos, y un trancerón en Puerto Peñasco, horrible. Y fue cuando el Banco Mundial puso esos $2 millones, pues se ve que preguntarle a Edmundo Chávez dónde quedaron, pero ahí se hizo ese proceso de modernización, en teoría, y luego después otra vez otra modernización en otro gobierno. Compadres, pero vean cómo están los libros ahí, si yo vi en Hermosillo y se mojan los libros. Así es. No, pues acuérdate, poquito antes de que saliera el vocal ejecutivo, el último de, bueno, ahorita está Gerardo Vázquez Falcón, estaba con Claudia Pavlovich, Rafael Gastelum, pues anunciaron que les habían robado. Qué raro que un ladrón se meta a robar, ¿qué? 20,000, 2,000, no sé cuántas carpetas. Ay, cabrón, ¿cómo puede? O sea, le robaron, fíjate nomás. El primer error, entonces, pues... y luego después se incendió, ¿no? ¿Te acuerdas? Todo, ¿cómo nombras notario a un notario? Exactamente. Si el notario... Y luego su hija notaria también, y presidente del colegio notario. Y sus amigos notarios. ¿Cómo vas a poner en una oficina, una dependencia que regula la función de los notarios a un notario? Es como si pusieras de director de alcohólicos al dueño de un expendio. Pues porque sabe de alcoholes, pues no. O en la Procuraduría al Mayo Zambada, ¿no? La Fiscalía, General de Justicia. O un notario en la dirección de notarías, pues ahí tienes que poner un abogado que regule y les dé palos a los notarios. Y en el ICRESON alguien que regule a los notarios, pero ¿cómo vas a regular a tus colegas si el día de mañana a los 6 años vas a ser otra vez el mismo colega? Entonces, ¿cómo se llama? La cantina en manos del cantinero. Ese es el primer error. Del borracho. Te manda saludos Adri Lagarda, ¿la conoces? Sí. Es una youtuber, influencer muy famosa. De Instagram, ¿no? En Instagram. Yo no tengo Instagram, pero sé que es una influencer ahí muy sonada acá, ¿no? En Hermosillo, Sonora. Sí. Bueno, nos quedan, ¿cuánto, Puma? Un minuto para conclusiones. La salida Nacho, yo creo que es de veras que este gobierno tiene que ejercer, buscar esos recursos internacionales. Es un trabajo muy arduo. Ya se hizo el proyecto, ya existe, ya hay que actualizarlo, y realmente hacer ese proyecto de digitalización de los archivos del Instituto Catastral y Registral y de los catastros municipales, como también se tiene que hacer lo mismo en el archivo histórico del Estado. Los procesos de digitalización son inaplazables ahora con esta ley de archivos. Entonces, porque ahí está, el más grande patrimonio de un ser humano después de la vida es su bien inmueble o sus bienes inmuebles. Y además hay que tener cuidado con el tráfico inmobiliario para que sea seguro, porque la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario en un municipio o en un estado es el que potencia el desarrollo económico de ese estado. Mira, aquí me dice, el notario no solo da fe de la certeza jurídica a toda la operación. Pues bueno, nomás está inconcluso, ¿no? El notario no solo da fe. El notario no solo da fe, es que le faltó una coma. El notario da certeza jurídica a toda la operación, dice. Y luego dice, cuando fue que quien encabezó el Crespón fue Ángel Verdugo en el 92. Dice, no. El creador del ICRESO fue la arquitecta Angelina Muñoz, y el último 6 meses del gobierno de Beltrones fue Ángel Verdugo. Nomás estuvo por ahí un ratito mientras haciendo tarjetas de otra cosa, ¿no? Nomás lo nombraron mientras se acababa el sexenio. Cuando fue director de Catastro Municipal, es una pregunta para ti, va a estar complicado contestar esto, porque dice, cuando fue director de Catastro Municipal, ¿cuánto ingresaba dinero por traslado de dominio, por día, por mes o por año de ese impuesto? Pregunta. No, pues tengo muy buena memoria, pero no soy computadora. Pero el impuesto predial era el más importante. Me acuerdo que en aquel tiempo creo que eran como 500 millones y el traslado de dominio como 350. Hay que recordar esto. El valor catastral de la propiedad que dije, que es con el que se calcula el impuesto, es el mismo con el que se calcula el impuesto a la traslación de dominio. Por eso se tiene que dejarse subir. Ese sube porque el mercado lo sube. No se puede decir, no subas el valor. Lo que hay que bajar es las tasas. Ahora sí que es un ajuste. Porque luego los políticos dicen, vamos a ajustar, quiere decir que van a incrementar, pero aquí sí debe haber un ajuste entonces con el mercado, ¿no? Es inevitable, eso no tiene la culpa ni el gobierno ni el ayuntamiento. Lo que sí debe bajar, la manzana crece, lo que tiene que bajar es la tasa, que es la mordida. Cuando Ernesto Ganda era presidente municipal, que yo era
director de catastro, me dijo, no quiero que sube el impuesto, Nacho. Pues usted dígame, le dije, si quieres se lo bajamos. Pues bájalo, me dijo, el 15%. Ay, bajé cabrón. las tasas, pero el valor seguía siendo, iba subiendo. Bajé las tasas y el impuesto bajó alrededor del 15%. Pues, Sí, no, ¿y qué no, pasó no. con la recaudación? Eso, Que lo hablamos para abajo, ¿no? otra, no, subió la recaudación. ¿Por qué? Porque a la gente que le bajó el predial Ok, fueron a pagarlo. pagó, ok. Entonces, en lugar de 500 millones, subió como a 600. Ahí le demostré al presidente. Yo le di la fórmula, pues. Hay que bajar la tasa para que la gente pague. Porque una vez que facturamos el impuesto predial, otra cosa es, de eso podemos hablar después, es la recaudación y la cobranza. ¿Por Ok. qué no se cobra? La recaudación es una, la cobranza es otra y la fiscalización es otra. Ese ya es otro tema que tiene que así ver es. con los procesos fiscales. Ya por último, ya bueno, ya nos vamos, pero te leo aquí Colalo, así se pone en Facebook. Colalo Gastelo, muy buen director de catastro municipal, felicidades, te dice por acá. Y que si es tu hija la influencer instagramer, Adri, es que creo que sí, no dijimos, sí, es hija, sí. digo yo de pura vacilada aquí le preguntaba nomás que si la conocía, sí, pues claro. Es mi hija, es su y yo vivo de la fama de ella. Eso, bueno, muy bien. Está bueno, muchas gracias, Gracias, Nacho. Aaron. El próximo jueves para hablar del El libro color de El color las de las Amapas, ¿no? Claro Una que sí. historia de una parte aquí de la izquierda, de la Liga 23 de septiembre, de la guerrilla, pues, pero que era de izquierda, Liga 23 de septiembre, acá en Sonora, que muy poca gente creo que conoce y va a ser muy interesante, El ¿no? poco Esta- guerrillero del Che Guevara en Bolivia, es lo mismo. Así es, y es un muy buen libro, excelente libro el de Nacho, Pues el mejor que he escrito. Ahí, ¿dónde se puede encontrar para...? No, ya no hay en papel, solamente digital. Que para que lo puedan leer de aquí al jueves en la biblioteca digital de la Unilíder de Hermosillo, la Universidad Unilíder.edu, ahí hay una biblioteca digital, ya ahí está. El color de las Amapas. El color de las amapas. Bueno, el próximo jueves junto a Salvador Ávila, que es un ávido lector, muy buen lector y como ven ustedes, pues mucha capacidad analítica. Creo que le gané a Salvador Ávila, ahora sí, yo. No. Así no, a mí sí me dejaste hablar. No, pues es que es muy técnico, ¿no? En lo que estás explicando y está, pues digo, muy bien explicado. Bueno, muchas gracias, Dale, Nacho. Aaron. Entonces nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el jueves. Y nos vemos mañana acá en otra transmisión más a las 12 del día por Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Zoom. Gracias.